Buenos días. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer desde el versículo 27 del capítulo 8. Marcos 8, del 27 en adelante. Leo desde la versión Reina Valera contemporánea. Marcos 8, 27 dice: Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino Jesús les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro le respondió: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de 3 días. Esto se lo dijo con toda franqueza, pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo: aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Recuerdo que hace no muchos meses me correspondió compartir con ustedes este mismo pasaje, pero en la versión del Evangelio de Mateo. Así que al leer este pasaje en Marcos es una expresión muy resumida de lo que es la expresión de Mateo. Posiblemente porque Marcos no estuvo presente. Mateo sí estuvo presente como discípulo. Mateo, Marcos y Lucas relatan este acontecimiento de la vida de Jesús, pero el único que estuvo presente fue Mateo, como discípulo. Marcos y Lucas solamente entregan un relato de algo que escucharon. Por lo tanto, ambos evangelios son bastante resumidos. Y en en Mateo encontramos mayores detalles. Pero el hecho principal está ahí. Es Jesús yendo hacia Cesarea de Filipo con sus discípulos, caminando más al norte de Galilea, como a 40 kilómetros al norte de Galilea. Es una región que es netamente gentil. Es una ciudad que era Cesarea de Filipo, era una ciudad que era centro del paganismo. En esa zona, quizá la ciudad con mayor presencia de templos paganos, o donde se expresaba de mayor forma el paganismo y la adoración a diferentes dioses. Cesarea era conocida como el centro donde se adoraba al dios Pan, que era el dios de la fertilidad, ya que Cesarea era una región muy fértil.
Allí también, en esa ciudad, además de tener el templo al dios Pan, que era prácticamente el templo principal de la ciudad, se habían levantado templos hacia Zeus y otros dioses, y Filipo levantó un templo para adorar a Augusto César. Y es por eso que llama a esta ciudad Cesarea. Y le coloca de Filipo, porque es la ciudad que él creó, y para distinguirla de otra Cesarea que estaba un poco más al sur, cerca de la costa. Entonces, Cesarea de Filipo era un centro de paganismo, era un centro de adoración a ídolos, era un centro de idolatría. Y es en esta área donde Jesús se retira con sus discípulos y sus seguidores, y es aquí donde a Jesús se le ocurre preguntarle a la gente, a los discípulos, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y bueno, los discípulos le responden, hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado. Herodes era lo que él creía. Si ustedes leen el pasaje de cuando se relata la muerte de Juan el Bautista, es cuando Herodes escucha acerca de Jesús y dice, este tiene que ser Juan que resucitó. Y ahí se cuenta cómo fue la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes. Pero posiblemente no era el único que creía eso. Mucha gente también posiblemente pensaba que era el espíritu de Juan el Bautista que había regresado. Otros creían que era Elías. Había una profecía que decía que antes de que viniera el Mesías, Elías tenía que regresar. Y este hombre que hacía tantos milagros, este hombre que hacía tantas obras preponderantes, ¿cómo no iba a ser Elías? Y por último, había gente que decía que era cualquier otro profeta que había retornado a la tierra. ¿Qué es lo que la gente cree? La gente cree que tú eres Juan, que tú eres un profeta. Hay otros que le llamaban maestro bueno. ¿Se recuerdan? El joven rico que llega a los pies de Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sin embargo, la pregunta que hace Jesús después es a los discípulos, a ustedes. Ustedes, ¿quién creen que soy yo? Y allí es donde Pedro salta y dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Mesías. Tú eres el ungido. Cualquiera de estas tres palabras significa lo mismo. Cristo, ungido, Mesías, lo mismo. Y Marcos deja esta expresión simplemente aquí. Más detalles de la conversación los tenemos en el libro de Mateo. Pero vamos a referirnos a esto que Pedro exclama, tú eres el Cristo. En el testimonio de Mateo acerca de esta acción, Jesús felicita a Pedro y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto fue una revelación para ti, Pedro. Y saben, hermanos, Dios sigue preguntándonos. Y Dios sigue preguntando al mundo, Cristo sigue preguntando al mundo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el mundo sigue diciendo, Jesús es un gran profeta. Los musulmanes dicen que Jesús es un gran profeta. Los intelectuales dicen que Jesús es un gran maestro. Los filósofos dicen posiblemente que era un gran filósofo y un gran moralista. El mundo sigue diciendo que Jesús es alguien quien Él no
es. Siempre recuerdo cuando tengo que hablar de esto lo que dijo C.S. Lewis en uno de sus libros, y que muchas veces se lo he expresado y se lo voy a volver a contar. Lewis en uno de sus libros escribe: no me vengan, no lo dice con estas palabras, pero lo dice así, es la idea, no me vengan a decir que Jesús es un gran maestro, que Jesús es un gran profesor, que Jesús es un gran filósofo, que Jesús es un gran profeta. No me vengan a decir esto, porque Jesús fue una de tres cosas. O fue el mentiroso más grande de la historia, o fue el loco más grande de la historia, o fue quien realmente era quien él dijo que era. No hay otra alternativa. O fue el mentiroso más grande de la historia porque trató de embaucar y aún sigue embaucando a muchos, como nosotros, con lo que dijo. O era el loco más grande porque tenía una paranoia tremenda de creerse el Hijo de Dios, o realmente era el Hijo de Dios. Pero no hay otra alternativa. Si tú estás creyendo en este momento, posiblemente, que Jesús era un gran maestro, que era un gran moralista, que era una gran persona a la cual tú podías seguir, no. No existe esa alternativa. No existe la alternativa que los hombres decían. No era Juan, no era Elías, no era uno de los profetas. Era quien dijo que él era el Hijo de Dios, el Cristo, como dice Pedro. ¿Y cómo llegamos a ese conocimiento? Solamente por revelación. Podrás leer acerca de Cristo, podrás conocer intelectualmente acerca de Jesús, pero nunca vas a poder entender que Jesús es Cristo, Jesús es el ungido, si no te lo revela el Espíritu Santo dentro de tu corazón, si no es una obra que Dios hace en nuestro corazón, si no nos abrimos a la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Saben por qué tantos intelectuales no logran entender que Jesús es el Cristo, a pesar de que reconocen que Jesús es todo lo que dijo que era? Es porque no ha pasado de su mente a su corazón. ¿Y por qué tantos ateos y por qué tantos intelectuales han reconocido que Jesús realmente es quien dijo quién era? Es porque han abierto su corazón a esta palabra y el Espíritu Santo ha trabajado en sus vidas. De esta primera parte, tenemos que entender que lo que dice el mundo de Cristo, y lo vamos a seguir escuchando, y quizás nuestros compañeros de trabajo, quizás nuestros compañeros de estudio, siguen diciendo que Jesús es el mejor hombre que ha pasado por esta tierra, pero nunca van a reconocer que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque sus corazones están alejados de Dios. Pero la pregunta a los que estamos aquí es, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Espero que cada uno de nosotros pueda expresar en su corazón: tú eres el Cristo. Y si aún no puedes expresar aquello, abre tu corazón para que el Espíritu Santo revele a Jesús como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, como el único Señor y Salvador. Tal como Jesús lo expresa a través de todo el Evangelio de Marcos. Una vez más Jesús les dice a sus discípulos: es cierto, este testimonio es verdad.
pero no lo cuenten. Manténgalo en silencio, manténgalo en secreto todavía. No es el tiempo de poder expresarlo. No es el tiempo de poder andar diciendo a todo el mundo que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías. Y vamos a darnos cuenta de inmediato por qué no era conveniente que sus discípulos dijeran aquello. Este momento es un momento crucial en la vida de Jesús. Porque desde este momento Jesús empieza a hablar abiertamente a sus discípulos de qué es lo que le va a acontecer. Desde este momento, muchas veces Jesús le dice a sus discípulos, lo que va a pasar al Hijo del Hombre, que era el término que Jesús usaba para referirse a él, lo que va a pasar al Hijo del Hombre es que va a ser rechazado por las autoridades, va a ser rechazado por los sacerdotes, va a ser rechazado por todos, lo van a entregar, lo van a traicionar, va a morir, pero es necesario que resucite. Y es interesante que Jesús exprese en este pasaje. Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho. Para nosotros, la expresión el Hijo del Hombre es una expresión más. Pero para los judíos, no solo de esa época, sino de esta época, cuando le hablan del Hijo del Hombre, viene de inmediato a ellos la imagen del profeta Daniel, donde viene uno como el Hijo del Hombre, a quien se le entrega todo poder, toda autoridad, todo dominio sobre toda la creación. Eso significa para un judío el Hijo del Hombre. Pero ese Hijo de Hombre, dice Jesús, tiene que sufrir. Y allí ya como que no empieza la ecuación a emparejarse. Los judíos no entendían y no pensaban y no esperaban que el Hijo del Hombre, aquel que recibía todo dominio y potestad, que recibía toda autoridad, tuviera que sufrir. Y es por esto que Jesús, al expresar esto, recibe las palabras de Pedro, el mismo que dijo, tú eres el Cristo, aquel que recibió la revelación, viene, según el Evangelio, que esto Jesús se lo dijo a ellos con toda franqueza, es decir, no se lo dijo veladamente, sino que se lo dijo claramente. Esto es lo que me va a pasar. Y Pedro lo lleva aparte y comenzó a reconvenirlo. Comenzó a llamarle la atención, comenzó a decirle, no digas eso, Jesús. De acuerdo a lo que dice el Evangelio de Mateo es, Señor, que esto no te ocurra a ti. No puede ser. El mismo que había recibido la revelación de que Jesús era el Cristo, está reconviniendo a Jesús. ¿Por qué? Porque su visión del Mesías tampoco tiene un equilibrio con lo que Jesús está diciendo de lo que le va a pasar. La visión del Mesías de un judío de esa época era un ser que iba a venir, un hombre que iba a venir, que iba a destruir el imperio romano, que iba a restablecer la gloria del imperio del rey David y que iba a engrandecer nuevamente a Israel por sobre todas las otras naciones.
Uno que iba a ser tan poderoso como el rey David, que iba a ser tan sabio como el rey Salomón, un hombre que iba a devolver la gloria a Israel. Ese era el Cristo para un judío. Ese era el Cristo para Pedro. Ese era el Mesías para Pedro. O sea, cuando Pedro estaba expresando, tú eres el Cristo, recibió la revelación de Dios, pero él la entendió de acuerdo a su punto de vista. Y todos los discípulos lo entendieron desde su punto de vista. Y es por eso que en otras partes, en otros versículos, después de que Jesús dice esto, empiezan ellos a preguntarse acerca de cuál va a ser la posición de poder que ellos van a tener en el reino. Porque si este es el Mesías y nosotros estamos con él, lógicamente vamos a tocar algo. Y es por eso que algunos, los dos hermanos vienen y le dicen queremos sentarnos a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? Porque su visión del Mesías era esa, el que iba a reinar en la tierra y que iba a devolver la gloria a Israel. Por eso Pedro viene y le dice a Jesús, no puede pasarte esto, Jesús, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que al Cristo va a sufrir, lo van a traicionar, lo van a desechar las autoridades, aquellos que tienen que realmente reconocerlo como rey, y más encima lo van a matar? Y hasta allí les llegó solamente lo que escucharon, porque parece que no escucharon que tiene que resucitar. Y de hecho, si escuchamos y si leemos el pasaje de los caminantes de Emaús, después de la muerte de Jesús, estos hombres estaban totalmente derrotados. Y cuando Jesús se acerca a ellos y les dice, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ¿que acaso tú no sabes? Nosotros teníamos la esperanza puesta en Jesús. Lo veíamos a él como el Mesías, pero lo mataron, lo crucificaron. Y ya toda nuestra esperanza se perdió. Si eres el Cristo, esto no te puede pasar, le dice Pedro. Sin embargo, Jesús, a este mismo que había felicitado, inmediatamente lo vuelve a poner en su lugar. Y le dice, aléjate de mi vista, Satanás. Ni siquiera le dijo Pedro. Y aquí hay un detalle que quizá es un simple detalle, pero que da a entender de alguna manera que el Evangelio de Marcos fue un relato que Marcos escuchó de Pedro. Porque dice, entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Ese detalle de que se volvió a ver a los discípulos, los otros evangelios no lo expresan. Y es posiblemente que Pedro, recordando ese momento de su vida, le dijo a Marcos, ¿sabes? Después que yo había hecho esa tremenda exclamación de que Jesús era el Cristo y que con todo mi corazón fui a decirle al Señor, Señor, no puede pasarte esto, ¿cómo se te ocurre que vas a morir? El Señor me tomó, miró a los otros, porque lo único que podía haber visto que hacia dónde miró Jesús era Pedro. Miró a los otros discípulos y me dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Te das cuenta, Marcos, cómo me sentí? ¿Pero por qué le dice esto? Es porque Pedro estaba siendo un instrumento de Satanás. Satanás significa el enemigo, el adversario. En otras palabras, Jesús estaba viendo
a Pedro como un instrumento del enemigo, así como llegó Satanás a tentarlo al comienzo de su ministerio, en los 40 días que estuvo en ayuno. Una vez más Satanás estaba tentándolo por medio del amor de Pedro para que no sufriera lo que tenía que sufrir. Quizás Satanás pensó, bueno, viendo el amor que tiene Pedro por él, va a decir, ¿saben? No voy a seguir este camino. Satanás estaba utilizando a Pedro para tratar de sacar a Jesús del camino que él tenía que seguir. Y es por eso que Jesús le dice, Pedro, tú no piensas en las cosas de Dios, sino que estás pensando en las cuestiones humanas. Estás pensando en que yo voy a morir, pero no tienes en vista el propósito de Dios. No tienes en vista el propósito para el cual vine. Yo no vine para vivir una larga vida. Yo no vine para poder tener hijos, nietos y poder disfrutar de una larga vida, tirarme en una hamaca cuando ya tenga como 70 años y poder decir, oh, qué vida más tranquila puedo tener y puedo estar tranquilo y conforme con lo que he hecho en mi vida. No, yo vine para morir y dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el propósito, esa es la perspectiva divina, es la perspectiva que tú todavía no tienes, Pedro. Tú ves mi sufrimiento, pero no ves la gloria. Tú ves mi muerte, pero no ves lo que esa muerte va a significar para la humanidad. Y luego Jesús llama a sus discípulos y a todos los que lo siguen y les dice lo que implica seguir a Jesús. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y todo el que escuchó esto lo entendió claramente. Todo el que escuchó la expresión de Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, entendió que Jesús estaba hablándoles de morir. La cruz para nosotros es un símbolo de victoria. La cruz en el tiempo de Jesús era un símbolo de muerte. Todo aquel que tomaba una cruz sabía perfectamente que era el último día de su vida. Y sabía perfectamente que iba a morir la muerte más indigna, más humillante que podía existir en ese tiempo. Y no solo eso, sino también la más dolorosa que podía existir. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará, dice Jesús.
¿Qué significa salvar la vida? ¿Qué significa que tú salves tu vida? Significa que puedas realmente cumplir todos tus deseos. Tener las mayores satisfacciones. Ser exitoso al 100%. Que tu vida pueda recibir todos los honores que puedas tener. Que seas un profesional totalmente exitoso, que económicamente puedas tener todo lo que deseas, que puedas vivir posiblemente como vivía el joven rico, a ese que se menciona anteriormente que vino donde Jesús. Él tenía todo, él ya había salvado su vida, pero tenía una necesidad de saber cómo iba a pasar la vida eterna. Y Jesús de alguna manera le está diciendo: joven, tú has salvado tu vida. No tienes de qué quejarte, estás seguro, no solo para ahora, sino para muchos años más. Es decir, cuando te entierren, te van a enterrar con honores, con pompas, todos van a reconocer tu nombre y todos van a decir que eres un excelente ser humano. Pero tu pregunta acerca de la eternidad es que vas a perder la eternidad. Porque el que salva su vida aquí, perderá su vida eternamente. Es por eso que Jesús nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros intereses, negarnos a autopromovernos, negarnos a aquellas cosas que todo el mundo dice que son legales y que son lícitas para nosotros. No estoy hablando aquí, como muchos pueden decir, de que tenemos que vivir en la miseria. No estoy diciendo aquí que aquel que tenga recursos es una persona que no ha sido encontrada o que no ha encontrado a Jesús como su Señor y Salvador. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con esos recursos que tienes? La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con lo que nosotros tenemos? ¿Cómo vamos a usar lo que nosotros tenemos? ¿Lo vamos a usar para la gloria de Dios? ¿Vamos a realmente a poner a Dios delante de todos nuestros intereses? ¿Vamos a poner a Dios delante de nuestros deseos? ¿Va a ser nuestro norte buscar la voluntad de Dios hecha en nuestras vidas antes que hacer lo que a mí se me antoja y lo que yo quiero, lo que para mí es placentero? El que gana su vida la perderá, pero el que pierde su vida, y no dice simplemente el que pierde su vida, sino que dice el que pierde su vida por mí y por el Evangelio. Es decir, no es simplemente hacer las cosas, sino que cuál es la razón. La razón por la cual nosotros perdemos nuestra vida es Cristo y el Evangelio. Samuel nos daba algunos testimonios de Laos. Y es lo que muchos de nuestros hermanos en el mundo están viviendo, hermanos. Están perdiendo su vida por el testimonio del Evangelio y por Cristo. Están perdiendo sus casas. Muchos están perdiendo sus familias. Muchos han perdido ya sus trabajos.
Muchos han perdido su lugar dentro de la sociedad. Son parias sociales por causa de Cristo. Muchos de nosotros, si somos honestos, y vamos un poco a lo último que Jesús les expresa aquí a sus discípulos, muchos de nosotros no estamos dispuestos a que se rían de nosotros en nuestros trabajos porque dijimos que somos cristianos. Preferimos quedarnos callados. Y cuando nos dicen, ¿y tú? Ah, sí, yo voy a la iglesia de vez en cuando, sí. Pero ahí nomás, ustedes saben. Siempre me recuerdo de un compañero mío en el colegio. Yo estudié en el colegio metodista. La iglesia metodista es una iglesia evangélica. Yo estudié en el colegio metodista. El 90% del colegio metodista estaba lleno de católicos. De todo el alumnado del colegio metodista seríamos unos 10 evangélicos. Y me recuerdo que yo, 7, 8 años, yo estaba muy orgulloso de mi fe evangélica y yo siempre decía, no, yo soy metodista, porque yo pertenecía a la misma iglesia de donde era el colegio. Decía, yo soy metodista. Y tenía un compañero mío que también era metodista. Y para afirmarme dije, ¿y tú, Carlos, cierto? ¿Somos metodistas? Sí, pero tú sabes, los días domingos nomás. Muchas veces nosotros estamos en esa actitud, hermanos, para que no se rían y para que no nos cataloguen como moralistas, como, entre comillas, fanáticos, como ahora a todos le dicen fachos, como fachos, conservadores, para que no nos traten así en el trabajo. No estamos dispuestos a expresar nuestra fe ni a decir que somos seguidores de Cristo. Pero recuerden lo que dice Jesús: el que se avergonzare de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de él también cuando venga en mi gloria con los santos ángeles. Hermanos, dos cosas posiblemente sacar de este pasaje. ¿Quién es Jesús en nuestras vidas? Es de esperar que para cada uno de nosotros podamos expresar de todo corazón, tú eres el Cristo. Entendiendo realmente que Jesús, el Cristo, el Mesías, tenía que morir y tenía que resucitar y ascender para que nosotros pudiéramos recibir su perdón, su gracia, su amor, su salvación. Y lo segundo es que recordemos que todo el que salva su vida aquí en la tierra la va a perder. Y todo el que pierde su vida por causa de Cristo y del Evangelio la va a salvar. Esto nos lleva a evaluar nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cuáles son los propósitos de nuestra vida? ¿Cuáles son los intereses que hay en nuestras vidas? ¿Son primordialmente los nuestros o son los que Cristo establece en su palabra para cada uno de nosotros? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia para pedir que tu gracia, tu amor revelen, Señor, a nuestras vidas quién eres tú realmente, Padre. Quién eres realmente en nuestros corazones. Que Cristo Jesús sea realmente el ungido para nosotros. Que podamos exclamar con todo nuestro ser: tú, Jesús, eres el Señor de mi vida. Tú eres mi Salvador. Fuera de ti no hay otro Dios.
Ayúdanos también, Padre, a orientar nuestras vidas conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a perdernos, Señor, por causa del Evangelio y de Cristo. Ayúdanos, Señor, a mirar todos nuestros intereses a la luz de tu interés por sobre todas las cosas. Que podamos supeditar todo lo que nosotros deseamos, todos nuestros anhelos, a los intereses y a los deseos de Cristo para nuestras vidas. Señor, bendice a nuestras vidas, bendice a nuestro pueblo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que está aquí presente, para que tú te exaltes, Señor, en ellos, para que tú hagas tu voluntad en cada uno de nosotros. Danos fortaleza, Señor, guíanos y enséñanos, Señor, a siempre estar dispuestos a dar testimonio de tu obra en nuestras vidas, a proclamarte como nuestro Señor y Salvador, a proclamarte como no solo nuestro Señor y Salvador, sino como el Señor y el Salvador de todo el mundo. Padre, bendícenos y quédate con nosotros el resto de esta reunión. En el nombre de Jesús.